hoy mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación le da palo, batea la segunda parte del plan de la reforma electoral, que es la iniciativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con 9 votos. 9 de 11. 9 de 11 votos. Es decir, solamente votos, Loreta Ortiz Alf y Yasmín Esquivel Moza. Los únicos 2 votos. Los demás votos son a favor de darle palo a la reforma que intentaba, entre otras cosas, hay que decir, acabar con el bolsón de privilegios que significa el INE. Sí, efectivamente. Hoy, tal como ya se había perfilado con el proyecto del ministro Javier Lainez Potisek, se llevó al Pleno esta discusión que, hay que decirlo, no entró al fondo de las reformas. Sencillamente, el Pleno de la Suprema Corte determinó la invalidez del decreto de esta reforma, luego de obtener estos 9 votos a favor, en una sesión, pues sí que duró unas 2 horas, pero lo que a mí me parece que es también relevante, que la invalidación del paquete de 4 leyes que aprobó en febrero el Congreso para limitar la estructura y reducir el personal del INE y para restarle facultades de supervisión y de sanción a los partidos, fue por vicios de procedimiento. Es decir, no entró a examinar si eran constitucionales o no las reformas aprobadas por el Congreso. Sencillamente, como lo ha hecho en otros casos, dijo, a ver, hubo vicios en el procedimiento, y como hubo vicios en el procedimiento, pues dice el ministro ponente Lainez Potisek, hay que despachar. Bueno, la sesión, que se extendió por unas 2 horas, 9 de los 11 ministros en esta sesión votaron a favor de esta invalidación de este paquete de 4 leyes, que es la que ustedes recordarán fue aprobada en el Congreso apenas en el mes de febrero. Creo que estaba empezando apenas estaba empezando el periodo ordinario, ¿no? Creo que era en febrero. En febrero, sí. En febrero, y porque terminó el 30 de abril. Lo comentamos aquí. Lo que pretendía este plan era limitar la estructura, reducir el personal del INE y restarle facultades de supervisión y de sanción a los partidos. O sea, despartidizar este instituto que está, como lo hemos planteado y como se sabe, en manos de partidos políticos. El proyecto que se votó y que permitió darle, pues, diría yo, es el balazo ya al plan B completo, termina con el plan B. El proyecto estuvo a cargo del ministro Javier Lainez Potisek. Las ministras que votaron, como ya le decía hace un momento Álvaro Delgado, fueron a favor, fueron en contra del proyecto del ministro, fueron Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel Moza. Sí, la reforma electoral, hay que recordarlo, incluía, ya tenemos que hablar en pasado, leyes generales de instituciones y procedimientos electorales. La Ley General de Partidos Políticos, la Ley del Poder Judicial de la Federación y Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Este era el conjunto de leyes que se reformaron y que era conocida como la segunda parte del Plan B. Los ministros respaldaron mayoritariamente la sentencia que dice que durante el debate de las leyes se incurrió, como le decía, en violaciones graves al procedimiento legislativo,
al cambiar la iniciativa de ley que había sido aprobada previamente por los propios legisladores. La decisión no generó sorpresa porque el mes pasado justo la Suprema Corte también había invalidado la primera parte de la reforma. Los argumentos son más o menos los mismos. El tema del procedimiento, ¿no? Del legislativo. Corregirle al... Sí, que se violaron los procedimientos legislativos, sí. Sí, que se incurrió en la violación al debido proceso al aprobar en menos de 24 horas los cambios a la ley sin que los diputados de oposición conocieran previamente las iniciativas. Para los ministros de la Corte, esto vulneró el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías parlamentarias. Y, de hecho, vale la pena ver este resumen que les hemos preparado para que vean cómo se dio la discusión, porque estas cosas quedan para la historia. Yo quiero insistir en este punto, porque, y de ahí ha obedecido también muchos de nuestros votos concurrentes, analizado de manera aislada, insisto, la violación a un plazo de publicación puede o no ser invalidante. En el caso es invalidante porque al no haberse publicado en el plazo requerido la orden del día, al no haberse publicado en el plazo requerido y en ningún otro además, al no haberse publicado las iniciativas, al haberse presentado directamente en sesión, al haberse otorgado la dispensa de trámite, lo que significa que no va a haber dictaminación, obligó a que se iniciara la discusión y aprobación inmediata de estas normas de una gran trascendencia. Por lo que se llega aunado además a los que a estas consideraciones que ya habíamos ratificado o expresado en el precedente inmediato, las dos violaciones que se agregan para el presente decreto, que fue la publicación o sustitución de la publicación originalmente presentada, aunado a que al analizar la totalidad del proceso legislativo se advierten violaciones directas al artículo 72, apartado E de la Constitución. Por lo tanto, se proponen sustancialmente fundados los conceptos de invalidez y se propone la inconstitucionalidad total del decreto. Tampoco comparto que las irregularidades que se analizan tengan un potencial invalidante. En términos generales, el cumplimiento de las reglas de la deliberación parlamentaria tiene por objeto garantizar que todas las fuerzas políticas, tanto las mayorías como las minorías, puedan participar en el debate parlamentario. En ese sentido, lo que se debe analizar es el desarrollo de dicho debate en cada caso concreto. Es así que en este asunto de los debates que se dieron, advierto que las y los legisladores sí conocieron el contenido de la iniciativa y estuvieron en aptitud de posicionarse al respecto. En consecuencia, mi voto es en contra de la propuesta y por el reconocimiento de validez del proceso legislativo del decreto impugnado, a fin de que se examinen los demás argumentos de fondo aducidos en las demandas sintetizados en la página 3 a 7 del proyecto, para no dejar sin respuesta a los partidos políticos y a la sociedad e impartir justicia en forma completa e imparcial, pues en mi opinión, no debemos limitarnos a revisar si dicho decreto superó o no el control de calidad parlamentaria en el que el proyecto pretende convertir al Tribunal Constitucional. Yo reitero, desde hace 6 años he votado en el sentido que la falta de conocimiento de la iniciativa por parte de los legisladores es especialmente importante para que conozcan lo que van a legislar, lo que van a regir al pueblo de México. En torno a este hecho, sí advierto además que cuando comenzó la discusión se instituyó el documento de la iniciativa que estaba siendo discutida sin darle aviso previo al Pleno de la Cámara de Diputados. He venido sosteniendo reiteradamente
porque este es un tema particularmente delicado que se tiene que analizar con cuidado y que solamente nos es dable invalidar un proceso legislativo cuando los vicios al procedimiento son graves y tienen un contenido invalidante que afecta el debate y la discusión deliberativa democrática. ¿Por qué? Porque me parece que de hacer lo contrario estaríamos en riesgo de afectar la división de poderes, de poner en duda nuestra legitimidad, pero además algo muy delicado. Si el debate democrático se respetó, si minorías y la mayoría en un parlamento se pudieron pronunciar y debatir, quizás invalidar un proceso cuando eso se respetó implicaría afectar la integración del órgano legislativo decidido por la ciudadanía en las urnas y darle a la minoría en una sentencia lo que se perdió o no ganaron a través del voto popular. Tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del sentido, me aparto de consideraciones y anuncio un voto concurrente. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. En contra y con voto particular. Señor ministro Ortiz Alto. Contra y con voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. Estoy a favor del proyecto con la mayoría de sus consideraciones, pero no comparto algunas de las violaciones que se destacan en el mismo. Sin embargo, las que sí comparto tienen el potencial invalidante suficiente para sostener el resultado. Señor ministro Saldívar Ledo. Con el sentido del proyecto, en contra de las consideraciones, anuncio voto concurrente. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto, apartándome de algunas consideraciones y reiterando mi voto en la acción de inconstitucionalidad 29 de 2023. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez. De acuerdo con el proyecto. Señora ministra presidenta Piña Hernández. Con el proyecto, apartándome de algunas consideraciones del mismo. Es que ahí está el tema, Álvaro. La Corte sí convertida en un órgano de oposición. Es que esa es una distorsión. Correcto. Como la que lamentablemente padeció el INE un largo periodo. Y no me refiero solamente al periodo de Lorenzo Córdoba como presidente, porque vamos a tomar como punto de partida la elección de Luis Carlos Ugalde y los consejeros electorales que con él llegaron, que fue en 2003. No hablemos que tienen sus asegúnes también los consejeros electorales que encabezó José Goldenberg, que le correspondió una etapa en la que hubo, digamos, un consenso en las determinaciones que se tomaban y una voluntad que había también desde el gobierno de Zedillo de manera particular de que hubiera una alternancia. Eso está muy claro. Y muchas veces les favorecieron al propio IFE entonces el resultado en 1997 y en el 2000. Eso les salvó los escándalos. No se libraron porque el Pemex Gate y los amigos de Fox fueron asuntos que no resolvió de manera adecuada y suficiente el IFE. Pero el periodo negro del IFE y luego del INE fue durante las presidencias de Luis Carlos Ugalde. Fue durante la presidencia también de alguien que pasó al olvido, pero que ahora lo ha reactivado la oposición, Zurita, el que fue presidente del Consejo General del INE, Leonardo Valdés Zurita, que ayer estuvo, por cierto, en la sede nacional del PAN, junto con Marilena Morera y otro que fue funcionario del gobierno de Fox, planteándole al PAN que la sociedad civil participe en la elección del candidato presidencial ante Morena. Bueno, y luego, claro, la presidencia de Lorenzo Córdoba. Esta etapa, que va del 2003 al 2023, es
realmente negra. No solamente fue el fraude de 2006, fue también el fraude del 2012 y fue también, no se olvide, la conducta facciosa que asumieron ante Morena y ante el gobierno de López Obrador, Lorenzo Córdoba y su séquito de consejeros. Entonces, por supuesto que el propósito de una reforma electoral así parta del presidente de la República o del gobierno federal, pues requería por lo menos procesarse, discutirse. Hay que decirlo también, la oposición no quiso discutir porque no le interesaba ningún cambio. Hicieron su estrategia. Y hay que decir también que hubo desaseo en algunos momentos por parte de Morena y sus legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Bueno, hubo inclusive un coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que se declaraba en contra de la reforma o de algunos aspectos de la reforma que consideró inconstitucionales. Digo todo esto para llegar a lo que hoy resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sencillamente liquidar, sencillamente echar al cesto de la basura lo que resolvió otro poder, el poder legislativo, y lo que propuso otro poder, el poder ejecutivo. Es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene, por mandato constitucional, el deber de ser, pues, equilibrio entre los poderes ejecutivo y el legislativo, pero también, en este como en otros casos, ha llegado ya a extremos de sencillamente tomar las impugnaciones que llegan de sus amigos de la oposición y echarlas al bote de la basura sin siquiera entrar al fondo de los asuntos. ¿Son constitucionales o no? No. Sencillamente dicen, hubo un vicio en el procedimiento legislativo y por tanto se desecha. ¿Qué clase de ministros de la Suprema Corte son? Y eso también, una vez más, pone en el debate la necesidad de que esa élite, que son 11 ministros, que controlan un poder del Estado mexicano, pues rindan cuentas. Es el poder más opaco de los poderes en nuestro país. Y vaya que hay áreas de opacidad en el legislativo, en los organismos constitucionales autónomos. Pero hoy, sí, efectivamente, Alejandro, pues ya también el presidente mismo lo había adelantado, ¿no? Sí, de alguna manera estaba asumido, que estaba muy descontado, digamos, lo que iba a suceder en la Suprema Corte. Ya la primera parte había explicado lo que iban a hacer con la segunda parte del plan B. O sea, no había mucho misterio, no tendría mucha congruencia que los criterios aplicados para eliminar la primera parte del plan B no los aplicaran porque eran exactamente los mismos en la segunda parte. Ahora, eso dio ya en su momento, yo lo veo como un trámite que no va a pasar desapercibido, por supuesto. No es que el trámite que apuró la Suprema Corte el día de hoy no vaya a pasar desapercibido, porque evidentemente lo va a tomar el presidente y lo tiene que tomar el presidente, porque da pie a lo que él ha llamado el plan C, que es básicamente nos vemos dentro de un año, que es como nos vemos a la salida, ¿no? Y literalmente aquí queda como pasaba en la primaria, que decía, tal cual les dijo el presidente, nos vemos a la salida, porque entre la elección que se va a dar en julio, ¿qué día? En junio del próximo año. En junio, el 4, Álvaro, ¿es el 4 o el 2? El 2 de junio. El 2 de junio, entre el 2 de junio, fíjate, va a pasar julio, 2 de agosto, 2 de septiembre, 4 meses van a pasar. Es un espacio que va a utilizar Andrés Manuel López Obrador
para mandar un nuevo mensaje a la Corte. Es un espacio que tiene muy medido. Después de la elección, si los mexicanos le validan el plan C, que es básicamente votar masivamente por la izquierda y permitir que haya una mayoría en el Congreso, ese Congreso se renueva el 1 de septiembre. Sí. El 1 de septiembre. Entonces, entre el 2 de junio, julio, agosto, septiembre, pasan 3 meses para elaborar el documento, llevárselo al Congreso como iniciativa preferente para que se discuta entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre. Y el 30 Perdón. El primero entre el 2 de junio, entre 3 de junio y el 30 de septiembre. No, sería entre el 1 de septiembre, Álvaro, porque no... claro, en la nueva legislatura. Es correcto. Efectivamente, sí, en un mes. Es correcto. El 2 de junio obtiene, si sale su plan C, obtiene mayoría del Congreso, lo gana, pero asumen el 1 de septiembre. Luego, entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre, es el plazo en el que entra como iniciativa preferente, entra la reforma electoral que quiere dejarle a la nueva presidenta o nuevo presidente ya resuelto. Tal cual.